Bueno, ante todo, buenas tardes y gracias por la invitación para participar en esta reunión. Yo les voy a hablar de justamente eso, la actualización de las guías para la detección e interpretación de anticoagulante lúpico y algo más. Ese algo más tiene que ver con el anticoagulante lúpico, sí, pero nos vamos a focalizar más en la actualización de las guías en una charla que se dio en una de las sesiones de la SSC. Esta es la sesión a la que me refiero, de anticoagulante lúpico y anticuerpos antifosfolípidos, y lo que de la charla que más voy a hablar es la que dio Hannah Cohen, ¿sí? Y después, si me alcanza el tiempo, esperemos, les voy a hablar muy resumidamente de las otras charlas que hicieron en esa misma sesión que me parecían interesantes para traerles. Hannah Cohen lo que habló es de este trabajo que se hizo con la SSC de la ISTH y ella y otros más involucrados, con la finalidad de que todavía para la interpretación y para la detección de anticoagulante lúpico hay variabilidad en ciertos aspectos, ¿sí? Hay respuestas dispares de cómo uno debe trabajar ante un estudio de anticoagulante lúpico, en qué momento, ¿sí? Entonces, lo que propusieron con este trabajo es obtener información necesaria para que las guías puedan actualizar la información y de alguna manera llegar a una uniformidad en este estudio, ¿sí? ¿Cómo lo hicieron? Subieron a la guía de la ISTH un cuestionario con un montón de preguntas, tanto preanalíticas como analíticas, y los involucrados fueron bastantes, hubo casi 500 miembros registrados de la SSC, la ISTH, que trabajan en este campo, ¿sí? En lo que es anticuerpos antifosfolípido y lúpico, y más de 500 también fueron los participantes de los ejercicios del programa de calidad externo, el programa Lupus de la Fundación ICAP, que después les voy a traer una charlita que dio uno de los miembros de la fundación. Traigo más números todavía, 185 fueron las respuestas, 58 de los participantes fueron, ellos le llaman científico de laboratorio, calculo que seríamos nosotros de químico, y 22 fueron hematólogos, y un 73% de los mismos trabajaban en laboratorios hospitalarios y la mitad de ellos eran hospitales universitarios. ¿Por qué lo preguntaban eso? Si el hospital en el que trabajaban era universitario o no. Bien, juntaron toda esta información y llegaron a áreas en las que hubo buen acuerdo, que son las que aparecen en verde, que se las voy a mostrar, pero no voy a entrar en detalle porque no voy a llegar, pero las que hubo buen acuerdo es el procesamiento de la muestra, cómo se debe tratar una muestra para anticoagulante lúpico, la elección de los ensayos, y una pregunta casi que me gusta aclarar, y una de las preguntas fue si realizaría pruebas clásicas, TP, APTT, fibrinógeno, trombina, para poder descartar alguna coagulopatía o la presencia de una anticoagulación que muchas veces desconocemos a la hora de estudiar un anticoagulante lúpico, y está bien detectarla porque después vamos a ver, y ya se sabe, que interfieren bastante los anticoagulantes cuando uno trabaja en anticoagulante lúpico. Otra de las cosas que hubo buen acuerdo es si se debía repetir el ensayo en un periodo, ¿sí? Más de 12 semanas, para ver si persiste la positividad, o sea, no quedarse con un único resultado positivo, y ahí sí hubo muy buen acuerdo. Y la interpretación de los resultados del informe, que eso apuntaba a que si con todos los resultados uno debía hacer un informe, o sea, dar una explicación, ¿sí? No simplemente dar todo el resultado numérico, sino que explicar, que sea interpretativo, que sea fácil de entender. Pero hubo cosas en las cuales no hubo buen acuerdo, y ahí está la variabilidad en las respuestas. No hubo buen acuerdo en el momento, en el timing, que ellos le llaman, de cuándo hacer la prueba, en situaciones que son bastante importantes a la hora de evaluar un anticoagulante lúpico, como son eventos trombóticos y durante embarazo. Tampoco hubo buen acuerdo en si era apropiado o no realizar el estudio en pacientes anticoagulados, con los distintos anticoagulantes que existen, los valores de corte también, si calculan los valores de corte, si verifican los del fabricante y cómo lo hacen, y el cálculo e interpretación de los resultados. O sea, por ejemplo, una de las preguntas era si realizaba mezclas, cómo las interpretaba. En eso no hubo buen acuerdo, hubo bastante variación en las respuestas. Bien, les hago una aclaración, si alguno estuvo en la charla de Cohen o si lee el trabajo publicado, los gráficos son distintos. Yo se los traje de esta forma, pero todos los datos son extraídos del trabajo, no es que inventé datos ni nada, pero me pareció más fácil explicárselos de esta forma. El primero sería en qué momento, ¿sí? En lo que es evento trombótico, el 38% dijo que realizaría la prueba en cualquier momento. Un poco menos, el momento dependía de la situación clínica. Y el 14% no sabría, ¿sí?, en qué momento realizarlo.
Hay que tener en cuenta que en el 38% lo que postulaban en el trabajo era que, si se acuerdan, muchos de los participantes pertenecían a laboratorios. Muchas veces el laboratorio no tiene la posibilidad de rechazar el estudio, lo tiene que hacer de igual manera. Entonces por ahí la respuesta era básicamente lo que ellos tenían diariamente. Si me llega un estudio de anticoagulante lúpico, lo tengo que hacer, no lo puedo rechazar. Y también lo que estipulaban es que si uno tuvo un evento trombótico, lo más probable es que esté anticoagulado, ¿sí? Y anticoagulado con dosis terapéuticas, ¿sí? Ya sea de heparina, ya sea de antivitamina K, ya sea de DOAX, y obviamente de vuelta se sabe que interfieren, después vamos a ver bien esas respuestas. Con el tema del embarazo, el 60% dijo que lo realizaría en cualquier momento, puede ser por la misma manera que ese 38% dijo, porque no puede rechazarlo, pero algo que hay que tener en cuenta es que los anticuerpos antifosfolípidos pueden fluctuar durante el embarazo. Y una de las cosas que postulan en el trabajo es que si es imperativo estudiar a una mujer embarazada porque tiene, porque ha sufrido por ahí de morbilidad obstétrica y no pudo ser estudiada antes del embarazo, sí hay que tener presente que un resultado negativo no excluye un síndrome antifosfolípido y uno debe repetir el estudio luego del embarazo. Y algo que se sabe es que en ambas situaciones hay aumento de reactantes de fase aguda, fibrinógeno, factor 8, y ello lleva a acortamiento de los tiempos de coagulación y podríamos estar en peligro de un falso negativo. Y también, algo que lo dijo Cohen en su charla, puede haber aumento del PCR, y eso lleva a todo lo contrario, un resultado falso positivo. Por eso hay que tener cuidado a la hora de evaluar anticoagulante lúpico en estos momentos. Y ahora con los anticoagulantes. Preguntaron si era apropiado o no estudiar a pacientes anticoagulados con antivitamina K. El 42% dijo que sí, que era apropiado, pero un 53% dijo que no lo era, ¿sí? De ese 53%, casi 37% dijo que no era apropiado, ellos lo analizarían antes de anticoagular. Un porcentaje más bajo, casi un 10%, dijo que tampoco era apropiado, pero ellos lo que harían es suspender la anticoagulación, esperar 7 días y ahí estudiarlo. Y un 50% entrarían en lo que es apropiado porque ellos respondieron a otro criterio. ¿Y qué era el otro criterio? Utilizar ensayos que fueran insensibles a los antivitamina K, como por ejemplo el tiempo de veneno de víbora de Taipán, que después les voy a traer una charla bastante linda de justamente Gary Moore. Pero el tema es que es específico, pero es menos sensible. Analizar dependiendo del valor de RIN, como también estipulan las guías. Utilizar mezclas, y un participante respondió que se podrían utilizar valores de corte para ese tipo de población. Entonces preguntaron, bueno, ¿cómo sería la estrategia dependiendo del valor de RIN? El 42% dijo que trataría la muestra sin diluir si el RIN es menor a 5. El 17%, menor a 1,5, perdón, menor a 1,5. El 17% utilizaría mezclas si el RIN está entre 1,5 y 3. El 13% casi utilizaría las mezclas sin importar el valor de RIN y analizaría para anticoagulante rústico hasta un RIN de 8. Y un 7%, y acá uno ve la poca disponibilidad que hay de la prueba, el tiempo de veneno de víbora de Taipán y el de Carina, utilizarían estas pruebas, ¿sí? Pero un 7% nada más. ¿Qué pasa con los DOACs? Que sabemos que los DOACs son bastante complicados cuando están presentes si uno quiere analizar un anticoagulante lúpico. Bueno, estuvo bueno que el 70% dijo que no realizaría la prueba en un paciente anticoagulado con DOAC. Pero un 17% dijo que sí lo haría cuando la concentración es mínima, que tomamos como concentración mínima concentración en valle. Un 11% pretrataría la muestra con estos absorbentes comerciales nuevos que hay, y un 3% dijo que esto no aclaraba mucho, pero era así como lo decía, que en casos especiales uno podría analizar un paciente con DOACs cuando había concentración en pico, que podía ser evaluado, pero no decía por qué. Yo me quedé con la duda de eso. ¿En qué test realizaría? O sea, si lo analiza, bien, lo analiza en el caso de DOAC, ¿qué test le realizaría? Bueno, y en el caso de los inhibidores de factor 10 activado, lo que estipulaban el 35% era utilizar el DRBT durante concentración mínima en valle y realizaría un ensayo específico para DOAC en conjunto. Pero un 49, casi 50% no sabe cómo abordar este tipo de paciente y qué test realizarle. Y para dabigatran, ahora les hablo de esto, que es importante, me olvidé. Para dabigatran hubo una variedad de respuestas de cómo abordar. Vuelvo al 17% que hay casos reportados, ¿sí?, de que hubo falsos positivos aún en concentración mínima de DOACs y por DRBT, utilizando DRBT, y eso es algo a tener en cuenta. ¿Qué pasa con las heparinas? Bueno, en las heparinas hubo bastante variabilidad de respuesta.
El 34% no realizaría el estudio, pero un poquito menos lo realizaría solo cuando la concentración es mínima, hablando de heparina de bajo peso nada más y en dosis terapéuticas, un poquito menos hablando en dosis profilácticas nada más, pero un 26% en dosis profilácticas, pero ya metemos a la heparina no fraccionada, o sea, heparina bajo peso, heparina no fraccionada, ellos realizarían el estudio. Y un 10% no sabe. Entonces le preguntaban si lo analizaría, ¿verificaría el nivel de heparina en el plasma? El 42% realizaría un anti-10 si trabaja con heparina de bajo peso, cuando son dosis terapéuticas y dosis profilácticas, pero un 16% solo cuando son dosis terapéuticas. Si el paciente está con dosis profilácticas no lo verificaría. En la heparina no fraccionada hubo más variabilidad, digamos, hubo por ahí 21% realizaría una PTT y un anti-10, cuando el paciente esté con ambas dosis, sin importar profiláctica o terapéutica, ellos lo realizarían, pero de heparina no fraccionada, y un 10% solo ante dosis terapéuticas. Y lo que me llamó mucho la atención es que un 33% no sabe qué realizar en este tipo de situaciones. ¿Qué dicen las guías? Bueno, la ICTH del 2009, viendo el trabajo de Moore, que él pone una tabla bastante linda que pone las 3 guías, la del 2009 dice exactamente evaluar con precaución. O sea, uno tiene que ver cómo abordar ese resultado. La británica no lo recomienda. Y la del 2014 dice que se puede detectar anticoagulante lúpico si se neutraliza correctamente la heparina. Esto con heparina no fraccionada. Con heparina bajo peso dicen que el efecto sería todavía menor y uno podría llegar a un resultado confiable debido a que, como pone por ejemplo, como pone Cohen en la charla, algunos reactivos de DRBT son insensibles a concentración de heparina aproximadamente a 0.8 unidades internacionales y algunos de silica clotting time hasta 0.4. Entonces uno por ahí con esa neutralización podría llegar a un resultado confiable. Los valores de corte, cuando se preguntó sobre esto, el 79% dijo que calcula sus propios valores de corte, in-house. Entonces le preguntaron cómo calcula los valores de corte para las pruebas todas, screen, mezcla, confirmatorias, basadas en la utilización de plasmas de donantes sanos. El 50% utiliza el percentilo 99, el 34% utiliza el 97,5 y el 10% no sé. De esos que eligieron el 99, que como se sabe tenés que usar un gran número de donantes sanos para poder calcularlo, solamente el 12% usaría más de 120 donantes sanos. El 13% utilizaría entre 60 y 120 y el 56%, la mayoría, utilizaría entre 20 y 60 donantes sanos. ¿Qué dicen las guías? La ISTH del 2009 dice utilizar el percentilo 99 para las pruebas de screen, las mezclas utilizar el percentilo 99 o utilizar el valor del ICA, y las confirmatorias hacer una media de todos los porcentajes de las correcciones calculadas mediante la fórmula que aparece. Y utilizar 40 donantes, menores de 50. La británica, utilizar 97,5 o 99 y calcular entre 20 y 60 donantes. Y algo que dice, por ejemplo, en el trabajo de Gary Moore es que habla más de corroborar los del fabricante, o sea, como que dan más recomendaciones en cuanto a corroborar los que estipula el fabricante, y ahí el N de donante sería un poco menor, podrían utilizar entre 20 y 40. Y la CLCI se queda con la media más menos 2 desvíos. Y por último, lo que preguntaron es la interpretación de los ensayos de mezcla. El 84% realiza mezclas, ¿sí? Paciente en una relación 1:1 entre paciente y pool de plasma normal. Y lo que se vio es que la mayoría utilizaría un tiempo de coagulación normalizado para interpretar la mezcla, y esto seguramente es porque tiene mayor sensibilidad y especificidad, y un 18% utilizaría ICA y un poquito menos utilizaría ambos, ¿sí? Hasta acá es lo que se dijo en la charla de Cohen. Acá viene algo más. Empiezo por que fue el de Gary Moore, ¿sí? Que fue una charla muy linda porque está trabajando junto con la ISTH en la validación del tiempo de veneno de víbora de Taipán como prueba de screen para anticoagulante lúpico y el tiempo de carina como prueba confirmatoria. Dio data, la primera data la dio en Dublín, el 2018, eso es lo que dice en su charla. Creo que 7 laboratorios son los involucrados que están analizando pacientes con síndrome antifosfolípido anticoagulados con antivitamina K, ya que saben que el tiempo de veneno de víbora de Taipán y de carina no serían
no interfieren los antivitamina K en este tipo de pruebas. Lo primero que les traigo son 3 pacientes de él, de su laboratorio. Él usa estas pruebas hace mucho tiempo, pero hablaba también, que me causó gracia cuando lo escuché, que en Gran Bretaña hay un proveedor nada más. O sea, imagínense que acá nada. Entonces, como se puede, no sé si llegan a ver, pero el tiempo de veneno de víbora de Taipán tiene una prolongación, ¿sí? En la razón. En cambio el de Carina, no. Entonces uno funcionaría como una buena prueba de screening y uno como una buena prueba confirmatoria. Vio las interferencias que me parecieron muy interesantes y los datos preliminares que está obteniendo son bastante buenos para esta prueba. El ICAT habla de la variabilidad que obtuvieron en anticoagulantes lúpicos positivos débiles cuando es un programa de calidad externo, ¿sí? Que los involucrados tuvieron mayor variabilidad entre el 2008 y el 2015, pero mejoró en los últimos 2 años. No saben muy bien por qué, pero apuntan a la mejor interpretación de las guías, ¿sí? Y al continuo aprendizaje de estos programas de calidad. Estas son las futuras investigaciones. Este trabajo fue un trabajo sobre anticuerpos antifosfolípidos de tipo IgA, que lo que apuntan es que hay una baja prevalencia de individuos con isotipo IgA aislado y que tener este tipo de anticuerpo no aumenta, tenerlo asociado con el resto de los anticuerpos IgG y IgM no aumenta la morbilidad obstétrica o la trombosis. Y este trabajo que me pareció lindo fue estudiaron a pacientes con linfoma y anticoagulante lúpico, entre otras cosas, y trombosis, y llegan a la conclusión de que hay una prevalencia anticoagulante lúpico positivo en un tipo particular de linfoma, que es el de la zona marginal esplénica, y que parece ser que está asociado con un mayor riesgo de trombosis en estos pacientes, y algo interesante es que podrían negativizar el anticoagulante lúpico en la terapia, en la inmunoquimioterapia. Estas son las comunicaciones orales que hubo muchos póster, la verdad que fueron bastantes los póster que hubo, muchos más. Los que me gustaron bastante fueron cómo todavía sigue siendo y está bueno que siga habiendo bastante investigación del efecto de los DOACs en el anticoagulante lúpico. Estos fueron los 3 más lindos. Les voy a hablar particularmente el que a mí más me gusta para terminar, que es el de Emanuel Favaloro, que es este último que ven acá, que lo que hizo junto con un N de laboratorios bastante grande, de 80 laboratorios, fue comparar la neutralización del rivaroxaban mediante 2 métodos. Del efecto interferente del rivaroxaban en lúpico, utilizando el DOAC-STOP, que es esta pastillita que neutraliza el efecto, y el antídoto del rivaroxaban, el andexanet alfa. Y llega a la conclusión bastante interesante que con el DOAC-STOP hubo una neutralización total, o sea, se corrigieron tanto los tiempos de coagulación como las razones screen sobre confirm, pero con el antídoto se corrigió la razón screen sobre confirm, pero los tiempos de coagulación no fueron del todo corregidos y hubo que hacer pruebas extras para poder decir si, a qué se debía esa prolongación. Y uno podría ahí estar en peligro de malinterpretar el estudio. Eso fue todo. Muchas gracias.